Hola, Yu. Ah, ¿Cómo estás, pastor. Julián? ¿Qué tal, hermano? Ah, ¿Cómo estás? bem. Bien, bien. ¿Cómo van en casa? ¿Todos tranquilos? Graças a Deus, pastor. Também. Oh, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Y Jonathan? ¿Qué pasa con Jonathan? ¿Y qué dice estar en casa? ¿Ya te aburriste todavía? Já tá mexendo no fundo e essa semana eu tava fazendo algumas coisas. Tinha que correr atrás de alguns papéis. Ah, ya. Aí fui no médico também, que tá com problema na barriga, tá com uma dor na barriga, aí fui no médico, né? Sí. Mas graças a Deus não deu nada. Ajá. Tá bem. ¿Pero estás con seguro de desempleo, Yu, o todavía? Sim, eu pedi para o médico preencher este mês, não? Aí Ya. vai me entregar o mês 5, aí recém vou dar entrada no seguro-desemprego, né? ¿Cuándo vas a entrar? ¿En mes 5? Ah, perdão, mês 9. O mês, no- Mes 9. o mês 9, dia 5, o médico vai me entregar o papel, porque eu tenho que ir no médico, não, pegar remédio. Ya. E 9/5 eu vou pegar o papel para dar entrada na Hallwork, não? Ah, ya. Entonces va a estar bien cubierto por ahí. Sim, ainda tem um ano de seguro-desemprego, Ajá. mas eu creio que tem um prêmio, não? Se arruma trabalho antes, recebe Claro, prêmio, claro, não? Eu creio claro. que buscar trabalho, já cansado de ficar em casa. Pero, ¿y lo que estabas construyendo detrás de casa, ya lo terminaste? Não, todavia. Ya. Quando foi? Semana passada aluguei um caminhão e Sí, trouxe 3 caminhões de terra, não? sí, Porque a terra é grátis, aí fui aqui no onde vende concreto e peguei 3 caminhões de terra. sí, Aí despejei na frente de casa, agora tem que recorrer para o fundo para planar o terreno, sí. deixar o terreno reto para concretar, não? Ah, ya, ya, ya. Hum, ¿Vas a hacer concreto todo? concreto, sim. Ah, ya no va a tener jardín atrás. Não. Já dá muito trabalho. E como. Vamos a orar, vamos a orar para agradecerle a Dios por este tiempo. Amém. Bendito Dios, Padre amado, te damos la gloria, la honra y el poder. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das con tus siervos Jonathan y Juliano, Padre. Y que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, que tu presencia, Señor, nos ilumine, nos traiga, Señor, la paz, la sabiduría que necesitamos para que en medio de este tiempo de cansancio podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, a lo que tú tienes para darnos en tu palabra. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Bien, voy a compartirles entonces la página que nos toca ver el día de hoy. Amén. ¿Están viendo la página? 12. ¿La tienen? ¿Pueden verla? Sim. Mas esta a gente já estudou, não? Sí, sí. A 12. Aquí está. Aí está. Muy bien. Sección 4, capítulo 12. Vamos a entrar al tema de pactos. ¿Qué es un pacto? Es la disposición apropiada, un arreglo, alianza, convenio, hecho por una de las partes en pleno poder, que la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no puede alterar.
Entonces aquí estamos viendo la definición del pacto. Y aquí en esta definición de pacto, lo que se nos enseña es que es un convenio o una alianza. Para poder entender qué significa convenio o alianza, tenemos que comprender que es, digamos, un acuerdo entre dos partes, ¿no? No puede haber un pacto si solamente una parte está de acuerdo y la otra no. Deberían haber dos partes que están entrando a este convenio o alianza y que de alguna manera ambas están de acuerdo. Entonces, por eso dice un arreglo hecho por una de las partes en pleno poder que la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no puede alterar. Normalmente en un pacto lo que se busca es que ambos ganen, ¿no? Si no, no fuera un pacto. Si fuera un lado que gana y el otro que no gana, definitivamente que eso no es un pacto. Un pacto está constituido por las palabras o promesas del pacto. En este caso, llevándolo a la palabra de Dios, las palabras o promesas del pacto se refiere a lo que Dios nos habla, al Padre. También está constituido por la sangre del pacto. La sangre del pacto es el Hijo. Y aquí viene algo muy interesante que debemos darnos cuenta. Todo pacto dentro de la Biblia tiene como, digamos, el sello de este pacto, la sangre. Y en este pacto que nosotros vemos que Dios hace con su pueblo, y lo vamos a ver en los diferentes pactos, la sangre es el sello del pacto. Y esto lo encontramos en el Hijo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también tenemos el sello del pacto. El sello del pacto está avalado por el Espíritu Santo. Entonces, el pacto está constituido por las palabras o promesas del pacto, la sangre del pacto y el sello del pacto. Amén. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 9:17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Corintios 9:17. Posso ler? Sí. 9:17. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Amén. Entonces, el pacto aquí, por eso lo menciona, que tiene que ser de buena voluntad, de voluntad propia, ¿no? Y habrá una recompensa. Si el pacto se hace de mala voluntad, entonces obviamente no habrá una comisión por lo que se ha encomendado. Ahora, el punto 2 nos dice, ¿cuántos pactos definidos hubieron y cuáles son? En la Biblia encontramos 6 pactos. Estos son el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto de Noé, pacto de promesa, pacto mosaico, el nuevo pacto. ¿Ok? Y cada uno de estos pactos luego nosotros los vamos a ver. ¿Por qué fue necesario que Dios probara al hombre? Dios probó al hombre de 7 distintas formas, mostrándole que él no podía serle obediente sin antes tener un cambio interior. Una observación, ¿ustedes están leyendo el libro? ¿Tienen el libro cerca? Sí. En el Sí. libro pueden encontrar cuántos pactos tienen. Sí, son 6, ¿no? 6, né? Ok, No livro é 6. también tienen 6, ¿cierto? Sim. Perfecto, ¿no? Entonces, el punto 3 hace mención, ¿por qué fue necesario que Dios probara al hombre? ¿Ustedes tienen esa palabra, ese punto? Sim. Sí. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? Deus provou o homem de 7 distintas formas, mostrando-lhe que eu não podia ser-lhe obediente, sem antes ter um câmbio interior. Ok, Está falando ahí, de 7. perdón. Está falando de 7.
Sí, ahí está hablando de 7, pero acá nosotros tenemos 6 pactos, ¿no es cierto? Entonces sería ahí 6 distintas formas. ¿Ok? Ahora, el punto 4. ¿Por qué es necesario estudiar los pactos? Estudiando los pactos podemos estudiar sistemáticamente los periodos de la Biblia y conocer al pueblo, gente con quien Dios trató. Pero más aún, esto en teología nos lleva a entender cómo Dios preparó a través de estos pactos previos el pacto de la gracia, el pacto final, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los pactos que vamos a estudiar, como el edénico, adámico, de Noé, de Abraham, el mosaico, el nuevo, todos estos, son una sombra, son un tipo del nuevo pacto, del pacto de la gracia. ¿Ok? Entonces, eso nosotros debemos de entender. En cada uno de estos pactos es Dios mostrando el advenimiento del pacto de la gracia, del nuevo pacto, el pacto final. Amén. Esa es la razón también por la cual nosotros estudiamos los pactos. Muy bien, vamos entonces al capítulo 13, pacto edénico. El pacto edénico o el pacto de la inocencia, también conocido. ¿Cuál fue el pacto edénico? El pacto edénico fue una era impecable cuando Adán y Eva gozaban de una relación, comunión con Dios. Ellos disfrutaron la plenitud de la vida natural y espiritual, poseyendo inteligencia y conocimiento superior. Este pacto fue condicional, basado en la obediencia. Para agregarle algo más a este punto, el pacto edénico es el pacto que Dios hace con Adán y Eva antes de ellos pecar, antes de ellos caer en el pecado. Amén. Es el pacto donde Dios hablaba directamente a su creación. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí podemos también ver Génesis 2:19-20, donde dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y dice el Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué hemos leído estos versículos? Porque cada uno de estos versículos hace mención del pacto edénico que se estableció antes de la caída del hombre. En el primer verso de Génesis 1:27, lo que estamos viendo es el principio de este pacto, donde Dios crea al hombre a su imagen. Parte del pacto edénico, entonces, es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? Ahora, el segundo versículo, Génesis 2:19-20, podemos ver digamos, alguna de los ítems, de los puntos que consideraba este pacto. ¿Y cuáles eran esos puntos? Que Adán tenía que administrar la tierra. Adán tenía que guiar y estar por sobre los animales, ¿no? Para ser un poco más detallosos, podemos entrar a la Biblia, Génesis capítulo 2. Abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 2. En el verso 7 vemos que Dios forma al hombre del polvo. En el verso 9 vemos que, en el verso 9 vemos que Dios hace nacer todos los árboles y pone también el árbol de la vida, de la ciencia y del bien y el mal en medio del huerto.
Luego, también vemos unos puntos del pacto donde dice en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ahora vemos también otro punto del pacto en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, parte de ese pacto, como yo le decía, siempre es beneficioso para uno y para otro, para ambos lados del acuerdo, ¿no? Luego, en el verso 19, lo estamos leyendo aquí, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las iba de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Adán le puso el nombre a los animales. Ahora, vemos en el capítulo, perdón, en el capítulo 3, perdón. Ya. Aquí, en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Lo tienen, amén? Amém. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí estamos viendo en Génesis 1:28 que Dios ya le había dado parte del acuerdo, parte del pacto, tenía responsabilidades el hombre, ¿no? Como parte de este pacto había responsabilidades que el hombre tenía que cumplir. Y esto lo vemos en el verso 28, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando se piensa que el trabajo vino para el hombre como señal de castigo, eso es mentira, porque aquí podemos ver en Génesis 1:28 que Dios ya les daba responsabilidades, y parte de estas responsabilidades era trabajar no solo la tierra, sino también con la familia y sobre los animales, administrarlos. Amén. Entonces, estos son responsabilidades que están dentro del pacto edénico que Dios le da a Adán y Eva. Ahora vamos al punto 2. ¿Cómo probó Dios a Adán y Eva y qué les ordenó? Dios probó a Adán y Eva poniendo dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el huerto del Edén, dándoles así la oportunidad y la libertad para obedecer su mandamiento. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Jehová pone estos árboles, debemos entender que el hombre tenía libre albedrío. Amén. El hombre tenía libre albedrío para poder tomar sus propias decisiones. Él era libre de tomar sus decisiones. Y eso vale aclarar, como les decía en las prédicas, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros vivimos apartados de Dios, nosotros no tenemos libre albedrío. Muchas personas creen que nosotros tenemos libre albedrío cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el pecado, y por nuestro libre albedrío pecamos, pero eso no es así. Demostrado está que en el hombre el pecado es un vicio. Cuando nosotros somos llamados a pecar es porque somos viciosos, nuestra carne está viciada. Entonces, no hay libre albedrío en ese sentido. Imagínate un drogadicto. Un drogadicto tiene libre albedrío. ¿Ustedes qué piensan? Não, né? ¿Por qué crees que no tiene libre albedrío? Está viciado? Jonathan, ¿tú qué piensas? ¿Qué puedes añadir a lo que dice Juliano? Un drogadicto. ¿Tiene libre albedrío? No, porque está influenciado por algo, por una sustancia, entonces sus actos son
no son por cuenta propia, ¿no? Porque não conhece a Deus, Definitivamente, não? ¿no? ¿Ah? Porque não conhece a Deus? Poderia dizer assim? Podríamos añadir que porque no conoce a Dios, pero no tiene libre albedrío porque está viciado. O sea, su mente está viciada, ¿no? Lo único que hay en la mente, ¿qué cosa es? Conseguir dinero para poder seguir satisfaciendo esa necesidad de vicio, ¿no? Pero imagínate que un drogadicto diga, oye, mañana mismo dejo de drogarme. ¿Tú crees que podría hacerlo? Se for a vontade de Deus, sim, não? Se não, se for por vontade própria, não creio. Definitivamente, ¿no? Entonces, si un drogadicto dice, mañana dejo de drogarme, definitivamente ahí no hay voluntad de Dios, porque Él está en pecado y Dios es santo. La única manera que pudiera acontecer lo que tú mencionas, Juliano, si fuera por la voluntad de Dios, es que Él venga a los pies de Cristo y que sea ni siquiera la decisión de Él, porque cuando Él llega a los pies de Cristo, es Cristo quien lo trae, ¿cierto? Certo. Entonces, es Cristo quien le da la vida. Entonces, el viciado ahí, pues no puede decir, ahora sí voy a dejarlo yo, sino es un proceso, tú y yo lo sabemos, ¿no? Ah, dime, Jonathan. Es gracioso porque, bueno, yo he tenido amigos y justo hablan de ese tema de drogadictos y me hablan que en el centro donde iban, siempre, pero siempre le daban palabra de Dios, palabra de la iglesia, palabra. Entonces, entonces ellos saben, el centro que ayuda a llevar a esos vicios, sabe de que yo creo esto, ¿no? Que una parte importante es ayuda de Dios. Es lo que me han hecho ver ellos también, ¿no? Porque me dicen, oye, estamos orando, estamos alabando, estamos leyendo la palabra, porque, y no solo es porque simplemente le distrae la mente, sino que los llena también, ¿no? Es lo que me dieron. Perfecto, perfecto, claro, te entiendo. Ahora la pregunta del millón. Todos esos hombres que están ahí recibiendo palabra, que entraron a este centro de rehabilitación, ¿van a ser rehabilitados? Não. Nem todos. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Eso nos tiene que quedar clarísimo, Igual ¿no? no meu caso, quando eu conheci Jesus, eu tomava, não? E consumia droga, não? Ujú. E quando eu conhecia Jesus, eu determinei no meu coração, com a ajuda de Deus, para parar, não? E a droga, sim, parei bastante, não? Mas a bebida, não. Aí, quando comecei na igreja, me fortaleci, aí eu, uma vez, estava no Supra com a Marisol, e parei na frente onde estavam as bebidas, não? Ajá. Infelizmente, comecei a brigar com a bebida. Falei, hoje eu não vou te levar. Não vou te levar, mano. E a Marisol falou, você está conversando com quem? Não, estou conversando com a bebida, eu não vou levar. Em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus não vou levar. E a partir desse dia não tomei mais. Já faz mais de 15 anos. Gloria a Dios. Claro. Entonces, si te das cuenta, tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Porque tú dijiste, paré bastante, pero no dijiste, paré definitivamente y por completo. Entonces, cuando tú has dicho paré bastante, yo puedo entender que fue gradual, ¿cierto? O me estoy equivocando. Não, ¿Paraste de un día para otro? Não, não. Da bebida, não. Da droga, sim. Parei. Ok, Da perfecto. bebida, não. Claro, ¿no? Da bebida foi um processo de conhecimento, não? Correcto, ¿no? Ah, y yo creo que la mayoría de vicios son así. Ahora, sí, hay algo que es indudable. Cuando está en la voluntad de Dios, porque nosotros nos hemos reconciliado, cuando nosotros nos hemos acercado a Dios, nos hemos rendido a sus pies, sí, si Él hace un milagro como el que hizo en tu vida, pues de la noche a la mañana paras, ¿no? Pero esto sucede cuando nosotros entendemos que no es el centro de rehabilitación, no es que escuche palabras o alabanzas, sino que rinda mi corazón a Dios,
¿Me dejo entender? Uhum. ¿No? Entonces, por eso venía esta observación que he conocido pastores trabajando en centros de rehabilitación que le predicaban día y noche a muchos drogadictos. He conocido drogadictos que hasta iban a la iglesia y se internaban allí. Y mientras estaban dentro de la iglesia eran diferentes, no se drogaban ni nada, pero basta que viniera un problema, una prueba, una situación de lucha en su vida, un confronto, ¿y qué hacían? Saltaban el techo de la iglesia y se iban a drogar. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí cubriéndose de la, digamos, de la iglesia, en la iglesia, como un monje encerrado en un monasterio, pero no verdaderamente habían entregado su corazón a Dios. Entonces, hay una gran verdad. Mientras nosotros no entreguemos nuestro corazón a Dios, nada de esto es efectivo. Amém. Podemos nosotros dejarlo 5 años, podemos dejarlo 10 años, pero si nuestro corazón no está verdaderamente centrado en Cristo, regresamos. ¿Me dejo entender? Regresamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Cuando dice, Dios probó a Adán y Eva poniendo dos árboles, dándoles así la oportunidad y libertad para obedecer su mandamiento. Ellos tenían libre albedrío, recordémoslo. Antes de la caída, Adán y Eva tenían libre albedrío. Ellos podían decidir comer o no comer del fruto del árbol prohibido. Aunque Satanás los tentó, ellos podían o no podían, pero ellos cedieron. Esa fue su decisión, eso sí fue su libre albedrío. Cedieron, porque ellos no conocían hasta ese momento el pecado, pero cedieron. Ahora bien, ¿qué sucede con nosotros? Los que somos hijos de Dios, los que estamos parados sobre la roca que es Cristo, los que conocemos la palabra de Dios. Pues nuestra lucha es grande, decía el apóstol Pablo. Amén. Pero si nosotros verdaderamente estamos parados sobre la roca que es Cristo y tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos el libre albedrío para resistir el mal, el pecado, el vicio. Aleluia. O sea, le digo personalmente en mi vida, o sea, yo podría fácilmente entrar a un baño, ¿no es cierto? Que estoy solo ahí con mi teléfono y ver alguna pornografía y ceder a mis apetitos sexuales. Podría hacerlo, pero mayor es el que está en mi vida. Aleluia. Entonces, pues, entro al baño y simplemente hago lo que tengo que hacer en el baño y luego salgo, ¿no? Y hay veces que Jonathan me llama, siempre me llama en el baño, no sé por qué. Siempre nos encontramos Vigiado, ahí. vigiado. Estoy vigilado. No, Jonathan, ¿cuántas veces? No, Johnny. Bueno, pero tú, pero me dices, bueno, estás hablando, ahí estás en conversación, otras conversaciones y yo. Estoy conversando con el presidente. No, y esto es interesante, porque inclusive podemos estar en el trabajo, en un QK, y vemos que otras personas están viendo mujeres en sus teléfonos, vemos que otras personas están viendo pornografía, eh, y tú puedes caer en eso mismo. Tú puedes entrar y ver esas páginas indecentes. Pero si tú sabes tu posición como hijo de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, eso es una clave para demostrarnos que tenemos libre albedrío. Amém. Cuando tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Vos libertará. Así es. Entonces, cuando somos libres, tenemos libre albedrío. Amém. ¿Cómo nosotros podemos detectar si tenemos libre albedrío o no? Si estamos parados sobre la roca y si tenemos comunión con el Espíritu Santo. Cuando no cedemos a las tentaciones de nuestra carne. Amém. Cuando no cedemos, o sea, cuando tú cedes a las tentaciones de tu carne, tú tienes que decirle, doblar tus rodillas, arrepentirte al Señor y decirle, Señor, lléname de tu presencia. Pero sabemos que no solo es una oración, sino es buscar la lectura de la palabra, llenarnos cada día, porque eso no es que yo pida perdón y me limpié y ya voy a ser fuerte, no. Cuando la palabra de Dios nos dice,
¿cómo nos dice la palabra de Dios? A ver, espérense, les voy a decir el verso. No sé. El verso nos dice así. Santiago 4:7. ¿Quién lo tiene? Santiago 4:7. Tiago 4:7. Ok. Léelo. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Entonces, mira, tres puntos claves que tenemos aquí, ¿no? Para poder conocer el libre albedrío. Lo primero, sujetarnos a Dios. Si yo no estoy sujeto de Dios, pueda tener libre albedrío como no pueda tener, pero la verdad es que si yo estoy sujeto a Dios a través del Espíritu Santo, entonces yo estoy sujeto verdaderamente y puedo resistir al diablo y todas sus Aleluia. tentaciones. Pero si yo no estoy sometido a Dios, ¿y cómo me someto a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? Sería la pregunta del millón aquí. ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Qué sabes? ¿Quién puede decir? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Lendo só a escritura? La Orando. escritura, Orando, né? orando. ¿Qué más, Jonathan? Arrepintiéndonos. Nos arrepentimos, oramos, leemos la escritura. ¿Qué Jejuamos. más? Jejuamos. Ayunamos, claro, claro. Entonces, cuando hacemos todo esto, nos sometemos a Dios. Amém. Y ahí podemos resistir al diablo, ahí sabemos que tenemos libre albedrío. Si estamos flacos, es por esta razón, porque no estamos sometidos a Dios, ¿no? Y bien, acá podemos ver entonces que Adán y Eva en ese momento tenían libre albedrío, Dios le dio la oportunidad para obedecer su mandamiento, Dios les ordenó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, era parte de una responsabilidad, un estatuto del acuerdo. Sin embargo, Génesis 2:9, Génesis 2:16, 17, acá Dios le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Y sabemos que ocurrió lo contrario, ellos tomaron la decisión contraria. Uma pergunta, pastor. Sí, Pode ser? sí, sí. Aqui está falando que ele comeu de duas árvores, ou a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência, do bem e do mal, era uma única árvore. Claro, uno era el árbol de la vida Ah, y el otro era el árbol del bien y del mal. Esto está en Génesis 2:9, ¿no? Ahí dice, mira, está en el libro, y Jehová Dios, aquí está, ve, mira, y aquí en esta parte dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, coma, ¿no? Ahí termina ese árbol, y, o sea, otro más, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles. Então ele comeu das duas árvores. Adán y Eva comían de los dos árboles. Do bem e do mal. Mejor dicho, perdón. Ou quando ele, Adán y Eva, quando ele pecou, ele comeu das duas antes árvores. que él peque, Sim. él podía comer del árbol de vida. De vida, sim. En medio del huerto. Sim. Él podía comer. Até aí também. Pero cuando él peca, él come del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia era uno solo, y esta ciencia era para bien o para mal. Y claro, hoy vemos, por ejemplo, la ciencia en nuestro planeta, en nuestra actualidad, la ciencia puede darse para bien, para curar, para hacer inventos, avances científicos para el bien de la humanidad, ¿cierto? Pero también la ciencia puede hacer avances científicos para desarrollo de bombas nucleares, termonucleares. ¿Me dejo entender? Entonces, la ciencia puede ser para el bien o para el mal. ¿Te das cuenta? Sí, mas... Dime.
O que não estou entendendo é das árvores. Era duas árvores diferentes, ou uma árvore enxertada com uma árvore do bem e do mal juntos? Como seria? Ya, no. El árbol de la ciencia y del bien, Bem e do perdón, mal. el árbol de la ciencia del bien y del mal es uno solo. É uma árvore só. So, Ah, yeah. ¿ok? Perfeito. Y otro es el árbol de la vida, ¿no es cierto? Sim, sim. Ah, sim. ¿Ok? ¿Te queda Yeah. claro? Clarito. Amém. Ya. Ahora, Jonathan, tenías una pregunta. Sí, estamos hablando de pactos, ¿cierto? ¿De qué? Entonces, de pactos. Sí, Ya, entonces, pacto es un acuerdo, como dice, entre dos, el pacto es de acuerdo entre dos partes, ¿no? partes, sí, Perfecto. Entonces, ¿en qué momento, esto es una duda, no simplemente, sí, Dios hizo un pacto con Adán y Eva, ¿cierto? Que no así comieran de... es. sí, entonces, ¿en qué momento Adán aceptó el pacto con Dios? Ok. Adán acepta el pacto con Dios desde el momento en que él comienza a vivir bajo el cuidado de Dios, bajo lo que Dios le dijo que hiciera como parte de los estatutos de ese pacto. O sea, lo hemos leído anteriormente, mira, por ejemplo, está en Génesis 1:29, perdón, 1:28, ¿no? Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo Adán? Comenzó a ponerle nombre a todos los animales, obedeció, aceptó parte de los estatutos que eran para él. Es la mejor forma de que nosotros entendemos que él dijo sí, porque él lo aceptó. Si hubiera dicho que no, no lo hubiera hecho. Puso los nombres de los animales y eso está en el capítulo 2, ¿no? Dice acá, en el Génesis 2, 19, 20, está acá escrito, mira, lo voy a sombrear, que dice, Jehová Dios formó pues de toda la tierra, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó, o sea, Adán lo hizo, entonces está aceptando. Es como cuando ordenamos a uno de nuestros hijos, le decimos, mira, si recoges la ropa y la doblas y la guardas en los cajones, entonces vamos a estar bien y pues yo no voy a estar enojado contigo, una cosa así. Entonces, si tú ves que tu hijo comienza a hacerlo y lo dobla y todo, ¿está cumpliendo, ha aceptado lo que tú le has dicho, sí o no? Pero más que un pacto, no es bueno, más que no es un mandato. Podría ser un mandato, pero recordemos que hay un beneficio, una bendición. Y la bendición la vemos aquí. Mira, en Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Entonces tú estás viendo que no solo es un mandato como diciendo, oye, haz esto. ¿Por qué? Porque simplemente quiero que lo hagas. No hay nada para ti, solo hazlo. Eso es una orden, eso es un mandato. Pero si tú lo vas a bendecir, entonces ya hay un beneficio. El beneficio de Adán no solo era la bendición que recibimos acá, sino también lo que estamos leyendo. Mira lo que le dice en Génesis 2, 16 y 17, que está debajo de lo que es sombreado. Aquí, lo estoy sombreando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, tenía vida. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. No lo dijo porque quería matarlo, sino porque eso iba a suceder. Iba a morir. Ahora, ¿le dijo en algún momento del árbol de la vida no puedes comer? No. Él comía del árbol de la vida. ¿No es una bendición? Él podía vivir todo lo que quería.
¿Por qué crees que llegaron a vivir 900 años? O sea, ellos no fueron creados para morir a los 80 años, ni a los 120. La idea cuando Dios los crea a su imagen y semejanza era para que vivan. Más aún, como parte de la bendición podemos entender que no fueron creados como fueron criados los animales. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ya no es una bendición? Amén. No sé si me entiendes, Jonathan. O sea, no necesariamente él dijo sí para aceptarlo. No necesariamente, no es un mandato porque vemos bendiciones. Si tú te lees el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, solo esos dos capítulos, tú vas a entender las bendiciones que él recibía. Ahora, yo te animo de que agarres un lapicero y comiences a ver todo lo bueno que Dios le iba a dar como bendición. Y te vas a dar cuenta que no solo era un mandato, sino había bendiciones. Yo, por ejemplo, leo esto y de Génesis 1, 28, donde le dice, fructificad y multiplicaos. Fructificad. ¿Qué cosa es fructificar? Dar frutos. Imagínate un árbol que no da frutos. ¿Está bendecido? No, no está bendecido. Como la higuera, que Dios la maldijo porque no dio frutos. Jesús la maldijo. Pero aquí vemos que dice fructificad y multiplicad. Entonces vemos en la fructificación bendición, porque podía tener descendencia. Ahora dice, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, el hombre, como les decía la clase anterior, fue creado por Dios para gobernar. ¿Eso no es bendición? El que esté gobernando todo, ¿no es cierto? Nosotros debemos de entender, no necesariamente en la Biblia vas a encontrar que en los pactos vas a encontrar que el hombre está firmando un documento. O sea, si tú piensas que el hombre tiene que decir, sí, acepto, pues te vas a dar cuenta que en esos tiempos no era así. Normalmente cuando se establecían dos pactos, y tienes que ir al contexto histórico y el contexto de esa nación, vas a darte cuenta que ellos muchas veces aceptaban la parte, los estatutos que les competían dentro del pacto, haciéndolos. En la acción se veía la aceptación de ese pacto. No sé si te queda claro. Bueno, voy a tener que leerlo para Definitivamente, definitivamente. poder profundizar, ¿no? Sí, yo te animo a que leas el capítulo 1 y el capítulo 2, porque si no te vas a quedar con esa duda. Ahora, léelo y releo, son dos capítulos nada más, y apunta, subraya las partes donde veas que no es una orden, sino es la bendición del hombre. Todo lo que tú veas que es bendición del hombre, subráyalo, subráyalo. Y ahí vas a darte cuenta que son, digamos, los beneficios de la otra parte, que sería la parte del hombre, no la parte de Dios. Amén. Perfecto. Gracias por tu observación. Está buena. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué dice el punto 2? ¿Cómo probó Dios a Adán y Eva y qué les ordenó? Dios probó a Adán y Eva poniéndole dos árboles. Vemos dos árboles separados. El árbol de la vida, uno, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, otro, en el huerto del Edén, dándoles así la oportunidad y libertad para obedecer su mandamiento. Dios les ordenó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y aquí observamos que solo les ordenó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, más no el árbol de la vida que ellos no disfrutaban. Génesis 2:9, aquí le dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí podemos imaginarnos pues que estaban todos los árboles, ¿no? O sea, el árbol del manzano, el árbol de la naranja, el árbol de la mandarina, el árbol de la papaya y todo lo demás. Y todo lo podía comer. Era una bendición para el hombre, ¿no? Parte de todo esto. Ahora, en Génesis 2:17, 17, vemos que Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás, ¿no? ¿Cuál era el árbol de la vida?
Punto 3. El árbol de la vida era el árbol cuyo fruto tenía el poder de la vida eterna. Era una manifestación o revelación de Cristo, la fuente de vida, sabiduría y conocimiento. Sí, debemos entender aquí que el árbol de la vida era un árbol del cual brotaba la vida eterna. Pero el árbol de la vida también representa, es una tipología de Cristo, porque Cristo es hoy en día nuestro árbol de la vida. A través de Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, como dice aquí, es una manifestación o revelación de Cristo, la fuente de vida, sabiduría y conocimiento. Ahora, este árbol de la vida estaba dado simplemente por una condición: obediencia. El árbol perfecto en quien encontramos a Jesucristo no está dado por nuestra obediencia, sino por su gracia. Es diferente, es diferente. Y esto debemos también de entenderlo. Entonces podemos entender que el árbol de la vida, que estaba en el jardín del Edén, era un árbol que no estaba completamente, digamos, preparado para la eternidad como lo es, como se representa en Jesucristo. Porque en Jesucristo lo único que nosotros necesitamos es tener fe, creer en Él, aceptar, recibirle como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos vida, ¿no? Aún a pesar de nuestras imperfecciones y errores. Pero aquí, en este árbol, nosotros necesitábamos ser obedientes. Si no, no podíamos disfrutar de este árbol. Y cuando Adán y Eva desobedecen, ¿qué acontece? Son echados fuera del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque en el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida eterna. ¿Ok? Bien, sigamos. Colosenses 2, Juan 1.4. ¿Qué nos dice Juan 1.4? En él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Colosenses 2.3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Entonces aquí podemos entender que Jesucristo se manifiesta como el árbol de vida. Muy bien, vamos al punto 4. ¿Cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba para el hombre. El hombre fue probado para ver realmente si dependería de Dios para su conocimiento, o ir al árbol prohibido para alcanzar su independencia de Dios. ¿No? El hombre quiso independizarse de toda cobertura de Dios al ser tentado o al escuchar la tentación de Satanás, ¿no? Lo que entró en él fue la codicia, la vanidad, y esto lo llevó al pecado de rebeldía. Se rebeló contra la autoridad que es Dios. Entonces, el pecado del hombre fue la rebeldía. Y ahora, también se le conoce como desobediencia porque está relacionado. Al ser rebelde, quiere decir que desobedeció los estatutos que Dios le había dado en este pacto edénico, ¿no? Génesis 3, 4, 5, que nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La forma como la serpiente tienta a la mujer es muy interesante. Se podría hacer toda una predicación de Génesis 3, 4, 5 hasta el 6, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo el enemigo tienta al hombre, ¿no? Y mira cómo empieza la serpiente. La serpiente le dice, no moriréis. Si nosotros leemos todo el capítulo, a inicios del capítulo 3, de verso 2, vamos a ver que la serpiente es muy astuta.
la serpiente no se presenta de una manera agresiva, sino de una manera aduladora. Y cuando la tienta y la mujer reacciona ante esa adulación de una forma como queriendo pararse sobre su libre albedrío, es aquí donde la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué interesante, porque la serpiente, si bien es cierto, sabemos que el diablo es mentiroso, aquí vemos que la serpiente pues es una gran mentirosa, ¿no? Primero le dice no moriréis, va en contra de lo que Dios le dice. Dios le dijo de cierto morirán, ¿no? Ciertamente morirán. Pero la serpiente le dice lo contrario, no moriréis. Luego le dice, si no sabe Dios, o sea, cuestiona la posición de Dios. Si no sabe que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, aquí nosotros podemos ver que lo que se le abrió fue la vergüenza, ¿no? Porque hasta ese momento ellos eran puros. Tan puros eran que podían andar desnudos en el jardín del Edén y no sentían vergüenza. Pero cuando se les abre sus ojos, se podría decir que son sus ojos carnales, ¿no? Los ojos de vergüenza. Y menos aún lo que sigue, y seréis como Dios. No llegaron a ser como Dios, más bien cayeron de la presencia de Dios. Hasta ese momento ellos tenían algo que nosotros no tenemos. Ellos hablaban cara a cara con Dios, porque estaban en santidad y perdieron ese nivel de santidad. Amén. El punto 5. ¿Por qué ordenó Dios a Adán y Eva no comer de este árbol? Dios deseaba ser la única fuente de sabiduría para el hombre. El hombre era la creación de Dios, sostenido por su vida e instruido por su sabiduría. Fue Dios quien le dio la sabiduría de dominio y poder de la vida. Fue su intención que el hombre mantuviera esta relación de gobierno de su vida en las manos de Dios. También se le dio la oportunidad para escoger entre Dios y Satanás. Era menester que el hombre ejercitara su libre albedrío. Él tenía que escoger. Esto es muy interesante porque lo que Dios siempre ha querido en la vida de su creación, en cada uno de nosotros, es que Él gobernara. O sea, el amor de Dios es tan grande que Él siempre ha querido gobernar sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Porque Él es autoritario? ¿Porque Él quiere tener poder? No, porque sabe que cuando Él está al frente, Él nos guía para bien. Somos bendecidos. Es como una madre a sus hijos, ¿no? Una madre es cuando está delante de sus hijos, los cuida, los guarda, busca su bien y no su mal. Entonces, es el mismo corazón de Dios, es uno de los atributos que Dios nos ha dado, a hacernos ver esa posición, ¿no? Pero el hombre en ese sentido, pues decidió la rebeldía. El siguiente versículo ya lo hemos leído. ¿Cuál fue el punto 6? ¿Cuál fue el verdadero pecado del hombre? El pecado era de la rebeldía, su deseo de actuar por sí mismo, vanidad, ¿no? Codicioso, el independiente de Dios. Hasta este momento su gobierno y dirección venían de Dios, era teocéntrico, ¿no? Había una teocracia en el jardín del Edén, Dios era quien gobernaba. Con este acto de rebelión, él tomó el control de su propia vida en sus propias manos. Y cada uno de los pactos que vamos a leer posteriormente solía suceder algo parecido. ¿Por qué probó Dios a Adán y Eva? Dios lo probó para ver si habrían de obedecerle. Algo que a Dios le agrada es la obediencia. Aleluya. Y esto no debemos dejarlo pasar por alto, porque aún, si bien es cierto, somos salvos por gracia y somos justificados por Jesucristo, algo que debemos de hacer es ser obedientes a esa justificación, a esa salvación y al llamado que eso conlleva, ¿no? Cada uno de nosotros, al estar estudiando teología, estamos siguiendo ese llamado, o sea, estamos cumpliendo la obediencia.
que Dios nos ha dado. El ceder, el rechazar, el dejarlo todo, es desobedecer. Y recordamos que a Dios le agrada la obediencia y que la obediencia trae bendición. Entonces permanezcamos firmes en lo que estamos haciendo. Nos dice el punto 8, ¿por qué la obediencia a Dios es tan importante? Dios da el conocimiento del poder de su reino a aquellos que le obedecen. O sea, ¿quieres ser empoderado con el conocimiento que viene de lo alto? Sé obediente. Él dio este poder al segundo Adán, Jesucristo, después de su obediencia. El mejor ejemplo es Jesucristo. Él obedeció en todo, de tal manera que no fue hallado pecado en él, aun cuando Satanás lo tentó. Como tentó a Adán y a Eva, también Jesucristo fue tentado a los 40 días en el desierto. Pero Jesucristo, a diferencia de Adán y Eva, no cedió a la tentación, fue obediente, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso Jesucristo es conocido como el segundo Adán. Es conocido como el pueblo de Israel que no fracasó en los pactos que Dios hizo con él. Amén. Obediencia hasta la muerte. Fue cumplida. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, si somos obedientes a la palabra de Dios, si somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos demanda, entonces nosotros estamos cumpliendo el pacto que tenemos con Dios. Estamos dentro del pacto de la gracia. Para que tú y yo cumplamos y estemos dentro del pacto de la gracia, tenemos que ser obedientes. Si nosotros no somos obedientes, entonces no estamos en el pacto de la gracia. Seríamos desobedientes. No hay bendición. No hay bendición. Recuerden eso, ¿no? Porque nosotros queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser más bendecido de lo que ya soy, ¿no? Pero hay algo. Si tú quieres la bendición, recuerda que la bendición requiere obediencia. Obediencia. Si no eres obediente a la palabra de Dios, no esperes ver la bendición sin el sacrificio de la obediencia. El Filemón 2, 7, 11. No, perdón, Filipenses 2, 7, 11. Sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí en Filipenses 2, capítulo 7 al 11, podemos encontrar, ¿no?, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Punto 9. ¿Por qué Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios? Ellos escogieron desobedecer a Dios, siendo que Satanás les hizo creer que el conocimiento que recibirían les haría autosuficiente y por lo tanto independientes de Dios, quebrando su relación con Él. Es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Cómo Satanás nos quiere atacar? Él sabe que no nos puede poseer, él sabe que no puede entrar a nuestro cuerpo porque la sangre de Cristo nos cubre, pero Él nos envía saetas, dardos envenenados. Y esos dardos muchas veces están llenos de codicia, de soberbia, ¿no?, de envidia y de dudas. Entonces, cuando nosotros caemos aceptamos esas tentaciones que vienen a nuestra mente, porque el enemigo busca atacar por nuestra mente, siempre por nuestra mente, por nuestros conocimientos. Entonces nosotros allí debemos de estar cubiertos con la armadura de la fe. Aleluya. Si nosotros estamos cubiertos con la armadura de fe que nos habla el libro de Efesios, entonces nosotros vamos a prevalecer contra esos dardos. Pero si nosotros no estamos cubiertos con la armadura de la fe, definitivamente esos dardos van a mellar en nosotros, van a hacernos dudar de nuestra posición en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Nos va a hacer dudar de quiénes somos delante de Dios.
Es por eso que aquí podemos ver, ¿no? Ellos escogieron desobedecer a Dios, siendo que Satanás les hizo creer que el conocimiento que recibirían les haría autosuficientes. Hoy muchos pastores también caen en eso, ¿no? Creen que por lo poco, lo mucho que han estudiado ya son autosuficientes y entonces ya no dependen de Dios, sino de su propia fuerza. Y caen, todos caen. Siempre cuando sucede esto, caen. Así como Adán y Eva cayeron por su autosuficiencia, muchos ministerios caen por lo mismo, autosuficiencia. Comen del fruto del árbol prohibido, que es la rebeldía. Y por lo tanto, independientes de Dios quebrando su relación con Él. Claro, se quiebra la relación con Él, dejan de fluir con la guía del Espíritu Santo. Ahora son ellos los maestros, son ellos los profetas, son ellos los dioses de sus iglesias. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él, ¿no? Entonces, ¿por qué Satanás tentó a la mujer? Una pregunta, y pareciera un poco machista la respuesta. ¿Por qué Satanás tentó a la mujer y no al hombre? Porque é mais Y, frágil. ¿cómo? Porque el hombre es más fuerte. Porque é mais frágil. Porque la mujer es más frágil. Y es que hay algo, ¿no?, en la naturaleza del hombre y la mujer. La mujer es vanidosa, Aleluia. ¿no? La mujer es vanidosa. Entonces, Satanás la tentó por la vanidad y le hizo ver las cosas desde otra perspectiva, lo cual le pareció agradable a la mujer, ¿no? Por eso dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, le gustó, estaba bonito, y que era agradable a los ojos. O sea, Satanás le hizo ver que era agradable. A nuestras mujeres les gustan las cosas que son agradables, que son bonitas. Las cosas feas ellas no lo quieren ver. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando dice árbol codiciable para alcanzar sabiduría, me imagino a mi esposa caminando por el shopping, así viendo esos espejos, esas vitrinas con los zapatos de moda, las carteras de moda, las cosas bonitas. Bueno, ya no necesita caminar el shopping, solo abrir el Amazon y ver, ¿no?, las cosas. Pero cuando ve así, dice, ay, qué lindo esto, qué bello esto, qué precioso esto, ¿no? Ahora, imagínense la sabiduría, y se vende sabiduría, ¿no?, dentro del aparelho ahí, el vidrio, sabiduría. Entonces la mujer dijo, este es un árbol codiciable. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, dice, ¿no? Y aquí no hay mucho misterio, ¿no? Dice, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y viene la segunda pregunta. ¿Por qué Satanás tentó a la mujer y no al hombre? ¿Saben por qué? Porque mientras la mujer lo ve desde diferentes perspectivas con sus emociones, el hombre lo ve de una sola forma. Si la serpiente hubiera ido con el hombre, la serpiente hubiera perdido. No porque el hombre sea inteligente, sino porque el hombre no le interesan esas cosas. As coisas bonitas. O sea, no sé, díganos que somos tontos, ¿no?, que somos caídos. No sé si tu esposa te dice, ay, eres tan escaso, ay, ¿cómo no te das cuenta que eso es bonito? Ay, a mí me da igual, tanto fais, ¿no decimos? Tanto fais, amor, tanto fais, lo mismo es eso que eso. Ay, no, para mí que estos son los detalles ya. Nosotros no vemos esos detalles. La serpiente perdía con nosotros, ¿no? Nos decía, mira, que vas a tener más vida. No, Dios me da la vida. Además dijo que no comas, no como. No me molestes, serpiente, déjame dormir. Déjame dormir, ¿no? Era perigoso a gente tacar pedra ainda. Claro, ¿no es cierto? No, claro. En cambio, pues... Anticucho de serpiente. ¿Cómo? Anticucho de serpiente, lo hecho. Pucha, ha dicho el clavo. O sea, si Adán era como Jonathan, con un anticucho perdía. O sea, nada que manzana, nada que naranja, nada que papaya, no. Fruto del árbol, no. Era un sanguchón. El sanguchón era el tema ahí. Y caíamos en desgracia todos. Bueno, perdió la serpiente, ¿no? Porque Adán no era Jonathan. O Jonathan no era Adán, bueno. Perfecto.
Muy bien, interesante. Sigamos. ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando se dieron a la tentación? Pecado. La codicia o concupiscencia por el conocimiento, ¿no? Entendamos que codicia o concupiscencia es un sinónimo. Cuando escuchen concupiscencia es lo que está codiciando nuestro corazón que no está bien. Concupiscencia, eso que guardamos que no está bien delante de Dios, eso que no es dado, que no es moral, una concupiscencia, un pecado de codicia. Y el poder fueron concebidos en Adán y Eva. Al escuchar el mandamiento de Dios, no comerás, se convirtió en el pecado al ceder a la tentación. Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? O sea, sabían coser, imagínate, ¿no? Aprendieron en ese momento, ¿no? Y se hicieron delantales. Romanos 7:8 que nos dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, toda clase de deseos y concupiscencias prohibidas. Porque sin la ley el pecado está muerto. Tal vez tú no puedas entender todo este palabreo que está acá, pero es muy interesante que recuerdes cuando le decimos a nuestros hijos, y cuando tenemos hijos traviesos. Imagínate un hijo travieso. Yo me acuerdo mucho de haberle dicho a un hijo travieso, no lo hagas, no metas tu dedo en el tomacorriente. Y no pasan ni 5 segundos, ¿no? Y hasta ese momento tal vez el niño no sabía que era un tomacorriente, ¿no? Y no sabía que podía meter su dedo. Lo peor, pero que cuando escuchó, no metas tu dedo, supo que tenía dedo. ¿Y qué hizo? Aprendió que el tomacorriente era esa cosa que estaba en la pared. Y cuando le dijiste, no metas tu dedo, entendió que había un huequito y que podía meter su dedo. ¿Te das cuenta? O sea, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Tu palabra es la ley y tu hijo conoce el pecado cuando tú le dices, no lo hagas, ¿no? No agarres con tu mano y metas tu dedo y chupes el azúcar, porque si lo haces te castigo. Y entonces tu hijo dice, mi dedo puede reemplazar a una cuchara y puedo disfrutar del dulce ya que no tengo caramelo. O sea, te das cuenta. Por eso dice acá, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Eso es lo que está explicando Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, en nosotros, que lo maquinamos, que lo repensamos y decimos, esto me puede satisfacer aunque es malo, que dice, produjo en mí toda codicia. O sea, me tienta toda clase de deseos o concupiscencias prohibidas. Me tienta a hacer lo que mi papá me ha dicho que no haga, ¿no? Todos los que somos padres lo hemos pasado y alguna vez si recordamos cuán pequeños éramos de hijos, de niños también. Cuando nuestros padres nos decían, no lo hagas, no veas esa película que no es para ustedes, no enciendas la televisión que tienes que hacer tarea. Y se iba la mamá al mercado. Yo me acuerdo mucho. Tenía cuánto, 10 años. Y mi mamá decía, hoy es domingo, tienen que hacer tarea después de venir a la iglesia. No enciendan la televisión. Y entonces mamá no estaba, se había ido tal vez al culto de la noche y nosotros hacíamos tarea, llegaban las 5 de la tarde, sabíamos que estaba en el culto ya, y por ahí, como una serpiente, sigilosos, encendíamos el televisor. Como era televisor blanco y negro antiguo, teníamos que ir y encenderlo con el botón de prendido, ¿no? Así. Y de ahí cambiar con el selector y escuchar volumen bajito, porque no había control para controlar, ¿no? Y nos concentrábamos tanto que perdíamos la noción de la hora y de repente comenzaban a abrir la puerta, era la mamá llegando. Y tú no sabías qué hacer porque sabías que estabas pecando, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces,
sin la ley, si no hay ley, el pecado está muerto. Mira lo que dice esa última frase, qué importante. Si no hay ley, el pecado está muerto. Todo el Antiguo Testamento habla de la ley y son leyes. Entonces, ¿el pecado está muerto o está vivo? ¿Quién me responde? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Dice, porque sin la ley, el pecado está muerto. Hay dos negaciones. Sin la ley, o sea, no está la ley, y dice, el pecado está muerto. Entonces, la pregunta, mejor dicho, transformando esto a lo positivo es, si no hay ley, no hay pecado. Porque acá dice que si hay ley, hay pecado, ¿no? Pero dice, porque sin la ley, si no hay ley, el pecado que está muerto, o sea, no hay. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se vivía? Se vivía con la ley, ¿cierto? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, ¿había pecado o no había pecado? ¿Había? Había pecado, claro, porque había ley. Pero en el tiempo de la gracia, ¿la ley existe? En el pacto de la gracia, ¿la ley persevera? Antes, No, ¿no? Juliano dice no. ¿Qué dices tú, Johnny? ¿Antes o después de la muerte de Jesucristo? En el pacto de la gracia. El pacto de la gracia quiere decir el pacto de Jesucristo. Claro, es después de la muerte de Jesucristo. Bueno, Jesucristo pagó con su vida, ¿no? Nuestros pecados, entonces Ya. Ya no había pecado en el mundo. Ya no hay ley, porque ya no vivimos por la ley. Mas pela gracia. Vivimos por la gracia, por eso es el pacto de la gracia. Si vivimos por la gracia, entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Esa es una gran verdad que nosotros muchas veces no recordamos. O sea, cada uno de nosotros debemos de entender que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, que el pecado ya no nos condena, porque vivimos por el pacto de la gracia. Por eso dice aquí Pablo al final, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, en nosotros el pecado está muerto, podemos pecar, pero si regresamos a Cristo, nos arrepentimos, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, pues somos libres, somos sus hijos, tenemos vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, qué sencillo, qué simple poder comprender la gracia de Dios. O sea, no es algo complejo la salvación que nosotros tenemos, sino que hay que comprenderlo, nada más con lo que la Escritura nos enseña. Muy bien, sigamos. Verso 11. ¿Qué conocimiento adquirieron Adán y Eva? Experimentaron un conocimiento perverso, manifestándose en ellos temor, culpabilidad y vergüenza. Perdieron el manto de justicia que los cubría y ahora conocían que estaban desnudos. ¿Se acuerdan ustedes cuando de chiquitos hacíamos algo que no debíamos? ¿Cómo nos sentíamos? Sabíamos que estaba mal. Yo recuerdo mucho cuando mi mamá me decía, estaba en primaria, estaba en tercer grado de primaria, segundo grado, y mamá me decía, sales del colegio, cruzas la pista de la esquina del colegio, esperas la 66, que era el bus número 66, y te subes y te bajas allí en la cuadra de aviación donde vivíamos, a una cuadra. Eso nada más tienes que hacer. Ni bien salgas del colegio, toca la campana, listas tu mochila, te vas, cruzas la pista con tus compañeros, tomas la 66 y te bajas. Y yo quiero salir a las 5 de la tarde. Entonces, un día, ya yo había repetido tantas veces lo que mamá me había dicho, que un día un amigo que vivía frente al colegio me dijo, vamos a jugar dentro del colegio. Y como yo no había jugado con él hasta ese momento, acepté. Y me quedé jugando en el jardín
del patio principal del colegio. Cuando de repente el tiempo pasó y me di cuenta y ya estaba atardeciendo, ya no eran las 5, eran como las 6. El cielo se estaba poniendo gris. Me había quedado a esa edad en la calle, tan lejos de mi casa, y me desesperé. Acogí mi mochila, crucé la pista y comencé a esperar el carro y se hizo una eternidad y el carro no venía y seguía oscureciendo, las luces de los postes se encendieron y comencé a llorar. Y recuerdo que vino un carro que era también 66, pero había A y B para colmo. Yo tenía que tomar la A y la B se iba cortada por un lado. Y tomé la B desesperado. Y cuando llego a donde iba a voltear, que no era el lugar donde siempre bajaba, tuve que bajar ahí y caminar más. Llego a mi casa, ya casi estaba oscuro. Y todo el mundo me miraba, los vecinos me miraban. Hasta que alguien por ahí dijo, tu mamá salió a buscarte, ¿dónde estabas? Salió mi tío. No sabía si pegarme o abrazarme de que estaba bien. Y yo estaba así con una cara preocupado, pero me sentía mal porque sabía que había hecho lo que no debía hacer. Todo el camino me sentía así, avergonzado, porque sabía que no debía haber hecho eso. Me repetía cuando estaba en ese carro, no debía haber hecho eso, no debí, ¿por qué lo hice? ¿No? Después de media hora mi mamá llegó, se había ido hasta el colegio, me buscó por todos los salones, habló con todos los profesores, buscó a toda la gente, se dio una vuelta al colegio, nada, vino llorando a la casa y me encontró, me abrazó y luego me sacó la mugre, como no se imagina, ¿no? Después del abrazo. Pero santo remedio, porque nunca más hice eso, hasta secundaria, claro está. Muy bien, dice acá Génesis 3, 7, 10, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Pero aquí viene la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios que nunca cambia. Por eso ustedes tienen que recordar que decimos que el amor de Dios nunca cambia. Miren, escuchen. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, ¿qué dice acá? Al día, espérate. Sí, esto es Génesis 3.7. Vamos al Génesis 3.7. 2, 3, 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entre los árboles del huerto se escondieron los canallas. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿No? Ahí sí habló el hombre, ¿no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol, del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿No? Y a partir de ese momento los hombres acusan a sus mujeres de todo. ¿No? Ellas son las culpables. Entonces, miren, este verso, el verso de la gracia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esa es buena, ¿no? Porque ahora nuestros hijos también aprendieron todo eso, ¿no? Cuando y le caemos al mayor o al menor, el mayor le tira dedo al otro, ¿no? Y el otro le tira dedo al otro, ¿no? Y todos se tiran dedo, ¿no? ¿Y qué es lo que has hecho? Dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. O sea, olvídate de las carteras, olvídate de todo. Tu deseo será para tu marido, ¿no? Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está tu respuesta, Jonathan, porque estás adolorido. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, ¿no? Y Jehová Dios, mira, el verso 21, qué interesante. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué hermoso, ¿no? Porque a pesar de que Dios, hizo efectiva la maldición de ese primer pacto, porque recuerden que todo pacto tiene bendición y maldición, ¿no es cierto? Y ya los estatutos estaban dados cuando le dijo, si comiere del fruto, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás, le dijo, ¿no? Y aquí le da, pues, eso, le hace recordar esos estatutos de maldición, pero no queda allí todo. Vemos en el último verso, en el verso 21, lo que pasa, la misericordia de Dios, ¿no? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel. Podía dejarlo de puro asado, podía dejarlos con esas, ¿cómo se llama? Con esas hojas de higo. Pero mira, él los vistió, ¿no? Entonces, allí podemos darnos cuenta del gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Que aún siendo nosotros pecadores, Él nos vistió. Él nos viste, ¿no? Qué hermoso. La verdad, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta poder conocer que mi Dios es grande misericordia, ¿no? Aleluya. Y bueno, aquí vemos Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿No? Claro, ya sabían el bien y el mal, tenían el conocimiento, ¿cierto? Y pues como habían hecho, ha sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué iba a pasar? Podían hacerlo para el bien o para el mal, y eso lo vamos a ver en los pactos siguientes, como en el caso de la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? Que Nimrod quiso hacer una torre para el mal, ¿no? Es por eso que Dios, conociendo todo esto, dice, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Ahora, eh, sabemos bien que lo que sucede en cuanto a eso, Dios los echa del jardín del Edén para que ellos no vivan eternamente. ¿Por qué quebrantó Dios su relación con el hombre? Dios, quien es luz, no puede tener comunión con las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? 2 Corintios 6, 14, 15. ¿Por qué fueron arrojados Adán y Eva del huerto del Edén? Dios en su misericordia echó a Adán y Eva del huerto del Edén para que no participaran del árbol de la vida, comer de su fruto. Estarían condenados para vivir eternamente en ese estado pecaminoso. Esto cerraba el pacto edénico. Aún por misericordia fueron echados. Fueron echados para no vivir en esa condición, ¿no? Génesis 3, 22, 23 dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cuál fue el castigo por el pecado de Adán y Eva? El castigo por quebrantar el pacto de Dios fue muy severo. El pecado de desobediencia rompió su relación con Dios, separándole él. Claro, ellos en el pacto edénico hablaban cara a cara con Dios, pero nosotros ya no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos concebidos en pecado.
pero volveremos a hablar cara a cara con Dios cuando tengamos un cuerpo glorificado. Amén. Ve, la serpiente como arma de Satanás fue maldecida entre todas las bestias y animales del campo. Sobre su pecho andará y comerá del polvo de la tierra. C. La mujer, quien antes de la caída era igual al hombre, ahora será gobernada por el hombre, y la maternidad acompañada de dolor y tristeza. Entonces, aquí podemos entender algo, ¿no? La mujer y el hombre, los dos tenían esa misma autoridad, pero por causa de esta situación, la mujer sería gobernada por el hombre. El hombre estaba condenado a ganar su pan con el dolor de su frente y volvería al polvo de la tierra del cual fue creado. Y esto es interesante, ¿no? Porque en todo el Antiguo Testamento se veía esto, este punto, el punto D. Pero sabemos que en el pacto de la gracia ya nosotros no volvemos al polvo, sino vamos para la gloria. El punto E, la tierra fue maldecida por Dios y ahora produciría vegetación, espinos y cardos, siendo difícil para el hombre ganar su pan, ¿no? Bueno, esto lo hemos leído, Génesis 3, 14 y 19. Y el último punto, ¿abandonó Dios al hombre totalmente después de la caída de Adán y Eva? ¿Qué esperanza le ofreció Dios al hombre? No, no lo abandonó. Aunque el hombre pecó, Dios no lo abandonó. Dios le prometió que enviaría a un redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice esta te herirá en la cabeza, se refiere a la simiente de la mujer. Entonces, significa, ¿quién es este que herirá la cabeza? El que pisó la cabeza a la serpiente, Jesucristo, ¿no? Porque, y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces aquí podemos ver que Dios no nos ha abandonado. Y más aún, tú y yo sabemos que Dios no nos abandonó porque gozamos del pacto de la gracia, donde ya no hay ley que acuse nuestros pecados, sino en el pacto de la gracia, nuestros pecados son redimidos en la justicia de Jesucristo. Amén. Amém. Perfecto. Entonces estaríamos terminando así este capítulo 13 y la próxima semana estaríamos viendo el siguiente pacto, el pacto adámico. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Nada? Muy bien. Perfecto. Amén. ¿Qué les pareció este punto? ¿Interesante? Interessante. Bem explicativo. Muito bem. Amén. Johnny, ¿qué te pareció, hermano? Bueno, no conocía todos los pactos y ahora entre curiosidad los demás pactos, ¿no? Perfecto, hermano, perfecto. No, está bien. O sea, es importante que conozcamos, ¿no? Cada uno de estos 6 pactos, porque así vamos a poder ver cómo el Señor, cómo Dios estaba trabajando. Y cada pacto, recuerden algo, ¿no? Quédense con esto, cada pacto nos lleva a Cristo. Cada pacto, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Tipologías de Cristo en el árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? Y las promesas, o sea, a pesar que se rompe el pacto, Dios es tan fiel que Él hace una adenda al pacto, ¿no? Y no solo ejecuta las maldiciones, sino en medio de ejecutar las maldiciones, por la irresponsabilidad, por la desobediencia, le da una cláusula para la redención, ¿no? Y dice, tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, ¿no? Y Dios ya lo tenía planeado, ¿no? En Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a agradecerle a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Juliano, despídenos, por favor. Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra, onde podemos aprender, Pai, sobre o pacto, meu Deus. Tu é maravilhoso, Pai. Domingo aprendemos um pouco, hoje mais um pouco, e sabemos que Tu está falando conosco, Pai. Abençoe a minha vida, a vida do meu irmão Jonathan, sua esposa, o pastor grandiosamente, Pai. No nome santo do Seu Filho Jesus, te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Amén, amados. Solo para decirles que ya estoy terminando la prueba, igual 20 preguntas,
algunas de las preguntas van a ser para que ustedes respondan, pero lo que ustedes tienen que responder es como está en el libro, ¿ok? O sea, pueden ver el libro, obviamente, y respondan como está en el libro. No, si ponen otra respuesta, posiblemente al momento de corregirla, si no encuentro una similitud, le voy a poner nota mala. Hay muchas para escribir, ¿ok? Escríbanla. No importa si le escribes en portugués, Julián, ¿ok? Amém, pastor. Pero como está en el libro, sobre todo ciñanse al libro, para eso tienen Amém. el libro. ¿Ve? Hay otras que son verdadero y falso, hay otras que solo son ver cuál es la pregunta correcta. Amén. ¿Ya? Me imagino que para mañana lo estoy terminando y se los envío para que ustedes lo hagan. Les doy 20 minutos, les voy a dar media hora igual. La idea no quiero jalarlos, ¿no? La idea no es que ustedes salgan mal, sino que puedan responder todo. Eso es lo importante, ¿ok? Amém. ¿Ya? Si en el primer intento sacan baja nota, menos de 80, pueden hacerlo de nuevo para que no solo lo memoricen esos puntos, pero que cuando les toque predicar, les toque enseñar, se van a acordar de ello, sino que también para que mejoren sus notas. ¿Ok, hermanos? Bien, hermanitos, que Dios me los